Entrevista con... Anthony Gallardo. Dígame, profesor Anthony Gallardo, ¿qué es la erosión del suelo y cuáles son las causas que lo provocan? Bueno, la erosión del suelo es la pérdida de la parte más superficial del suelo, podríamos hablar del humus, producto de varios factores. El primer factor que podríamos estar mencionando es las actividades antrópicas que hacen que la cobertura vegetal, que es la que protege el suelo, principalmente de la erosión y la sedimentación, se pierda, y por ende viene entonces la lluvia, que es otra causa de la erosión, que llueve, vienen las escorrentías superficiales, son esas corrientes que van sobre el suelo, se llevan esa capa superficial, dejando entonces al suelo con falta de capacidad de actitud para lo que está elaborado, para lo que está diseñado el suelo. Y otra de las causas es la erosión eólica, pero principalmente es la actividad humana, la actividad antropogénica, la que afecta significativamente, directamente al suelo, que provoca entonces la erosión en el mismo suelo. Muy interesante, profesor. Ahora dígame, ¿cuál es el impacto de la erosión de los suelos en la economía global y local? Una pregunta muy interesante. De verdad no solamente un impacto, son varios impactos significativos producidos por la erosión. Primeramente, cuando se da la erosión, que es la pérdida del suelo, ese suelo que se va perdiendo con la escorrentía superficial, las corrientes de agua y la erosión eólica, ese sedimento va corriendo hacia fuentes de agua. Entonces va afectando la calidad de las aguas primeramente. Afecta también otra afectación significativa y de forma directa es las actividades humanas que necesitan de ese suelo para poder desarrollar, como la agricultura, la ganadería, que necesitan de un suelo fértil para poder desarrollar sus actividades. Entonces la erosión hace mucha afectación directa e indirecta, o genera un impacto muy significativo y negativo sobre estas actividades, porque el suelo no tiene la actitud necesaria para que se puedan desarrollar estas actividades. Muy bien, ahora dígame, ¿cómo afecta la erosión del suelo dentro de la producción agrícola? Bueno, precisamente es uno de los impactos, ¿no?, que habíamos mencionado anteriormente. Cuando se pierde el suelo, la parte esa necesaria que necesita las actividades agropecuarias, producto de la erosión, el suelo no tiene esa capacidad. Y es muy difícil poder posteriormente desarrollar o elaborar estrategias para regresar al suelo para que tenga las actitudes y capacidades necesarias en las actividades agropecuarias. Eso quiere decir que la erosión impacta directa y significativamente a la producción agropecuaria, porque no se puede desarrollar de manera o al 100% la actividad, producto de que el suelo pierde esa capacidad, esa actitud que tiene para las actividades agropecuarias. Qué interesante respuesta, profesor. Ahora dígame, ¿cuál es el impacto de la erosión de los suelos en la biodiversidad? También se considera impactos muy negativos. Ustedes saben que en el suelo existe una microbiología. Esa microbiología se basa en un equilibrio en el suelo. Esa interacción de esos microorganismos con otros elementos del medio ambiente, con otros elementos físico-químicos del medio ambiente. Entonces, si se pierde esos elementos físico-químicos del medio ambiente, ¿qué pasa con la microbiología del suelo? Entonces, es un impacto bastante significativo sobre ese desarrollo de la fauna y flora que existe en el área, en el suelo que ha sido afectado por la erosión. Si no hay un desarrollo, un equilibrio en ese ambiente microbiológico, en esa dimensión microbiológica, entonces hay afectación ambiental sobre esa fauna y flora macrobiológica que se puede estar dando o puede estar afectando en el suelo donde esté generando el impacto de la erosión. Me encantan sus respuestas, profesor. Son muy completas. Ahora vamos a la última pregunta. Dígame, ¿qué medidas podemos utilizar para la prevención de la erosión de los suelos? Bueno, eso depende del impacto, ¿no? El impacto que se ha generado por el producto de la erosión en la actividad que se esté desarrollando. Pero para la prevención
podríamos mencionar primero medidas temporales, algún tipo de barreras en suelos donde hayan pendientes que minimicen la velocidad de las escorrentías, de las corrientes superficiales, que puedan generar más sedimento, que puedan llevarse y fluir más sedimentos. Medidas permanentes, como es el caso de la revegetación, que es la que más se recomienda en estos casos de control de erosión. Revegetar con una especie que pueda amarrar el suelo y evitar que las escorrentías subterráneas, las escorrentías superficiales más que todo, puedan arrastrar más sedimento, y entonces se pueden evitar esos impactos indirectos de calidad, de desmejoramiento de calidad de agua, si se encuentra una fuente de agua como un río o una quebrada, los problemas sobre la producción agrícola, sobre las actividades agropecuarias, que ya hemos mencionado en otras respuestas a otras preguntas. Muchas gracias, profesor. Me encantó esta entrevista. ¿A usted? A mí también le agradezco pues a este grupo que me dio la oportunidad de presentar mis conclusiones o mis consideraciones sobre este tema de la erosión, que nosotros en esta área de nuestra región vemos que las actividades humanas, más que todo las actividades agropecuarias, pueden ser las que estén generando más que todo ese problema de erosión, y es un tema que tenemos que tomar en cuenta, y si ustedes lo están tomando en cuenta, yo la felicito por eso. Muchas gracias, profe. Nosotros también estamos encantadas con su entrevista. Muchas gracias.